Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente, retomando nuestras clases sobre la serie Vencedor o Víctima. Estamos viendo una serie basada en el libro Guerra Espiritual del pastor Norman Holmes y estamos retomando nuestras clases. Hoy vamos a ver, estamos en la fase de ver cuáles son algunas claves para que nosotros podamos obtener la victoria. Así que antes de iniciar me gustaría entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad de poder estar juntos por estos medios electrónicos, de poder estudiar, de poder aprender de ti, de poder prepararnos para aquello que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Señor, aquí estamos, la Iglesia Cristiana Nación David, diciéndote presente, porque anhelamos llegar a ese día habiendo sido vencedores, porque a eso tú nos has llamado. Ponemos este tiempo en tus manos y te pido, Espíritu Santo, que esta palabra no regrese vacía, sino que produzca un fruto y produzca en nuestros corazones el anhelo de continuar en esta vida siendo vencedores y no víctimas. Gracias te doy, Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta serie iniciamos viendo que estamos en una guerra espiritual y que en esta guerra espiritual está el bien contra el mal, Dios contra el reino, nuestro Dios contra el reino de las tinieblas. Y queramos o no, cada uno de nosotros está metido en esta guerra. Al hacernos nosotros cristianos, automáticamente nos metimos en esta guerra. Y vimos que nosotros tenemos que tener una serie de pasos para que podamos ser vencedores y no terminemos siendo víctimas en esta guerra en la que estamos involucrados. Hemos visto cómo nosotros tenemos que guardar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Vimos también cómo debemos de construir muros, cómo podemos construir muros de salvación en nuestra vida. Vimos cómo esos muros también pueden ser derribados. Por esos muros nos sirven como protección. Pero hoy queremos, o estamos estudiando en esta parte del curso, cómo tenemos victoria, áreas en que podemos tú y yo hacer, que podemos nosotros hacer para poder tener victoria. Y estamos viendo la tercera fase o la parte 3 de las claves para poder tener la victoria. ¿Cuáles son las que ya vimos? Ya vimos 4 claves. La número 1 fue humildad. La número 2 fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La número 3 que vimos la vez pasada fue santidad. Y la número 4 que vimos también la clase pasada fue utilizar el nombre de Jesús. Vimos cómo cada una de estas 4 claves nos ayudan para poder tener la victoria en contra del enemigo de nuestras almas, en contra de la carne y en contra del pecado. Hoy vamos a estudiar 2 claves más para que podamos ir completando cada una de estas claves para poder tener poder, para poder obtener victoria en la guerra que estamos involucrados. Así que vamos a entrar a nuestra clave número 5 y la clave número 5 es el ayuno. Antes que nada quiero decirles que estas clases y estos mensajes son aplicados para mí en primer lugar y se los estoy compartiendo a cada uno de ustedes y yo espero que podamos prestar atención, oído a lo que el Señor nos quiere hablar. Yo creo que no es casualidad que en estos tiempos, que en estas fechas que estamos viviendo, estemos estudiando estos temas, hermano. Así que el ayuno es una clave para poder obtener poder en la guerra espiritual. El ayuno es una clave para tener poder. Y esto es textual del libro. Dice, cuando se agrega el ayuno a la oración, se puede turbocargar o multiplicar la efectividad de nuestras oraciones. El ayuno es un potenciador a nuestras oraciones. Y me gustaría leer un versículo de la Escritura para poder fundamentar esto. Isaías capítulo 58, versículo 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
En otras palabras, nos está diciendo aquí el resultado que puede producir cuando un ayuno se hace de la manera y con los motivos correctos. Dice aquí que el ayuno que el Señor ha escogido desata ligaduras de impiedad, suelta cargas de opresión, deja ir libre a los quebrantados. Y esto, hermanos, es algo que nosotros podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes quiero leerles un ejemplo que viene en el libro. Pastor Norman Holmes escribe: vi mi primera demostración de este poder cuando era joven y recién graduado del Instituto Bíblico y estaba de visita en una iglesia que mi antiguo compañero de cuarto pastoreaba. Estaba allí para un retiro de 7 días para ayunar y orar y estaba pasando un tiempo maravilloso, pasando muchas horas disfrutando de la presencia manifiesta de Dios. Una noche regresé de un tiempo maravilloso de oración individual y entré al centro de alcance y evangelismo que la iglesia usaba para evangelizar a la comunidad. El único visitante allí era un hombre del vecindario que estaba muy endemoniado. Una noche había llegado al centro con las manos ensangrentadas por haber golpeado a personas en sus rostros. Cuando entré a la habitación donde estaba este hombre, también traje conmigo una unción tangible del Espíritu Santo proveniente de mi ayuno y mi tiempo de esperar en el Señor. Casi instantáneamente, esta unción tocó el corazón del hombre y comenzó a gritar repetidamente: «¡Jesús, sálvame!», sin que yo dijera ni hiciera nada. Mientras oraba con él, vi y oí un viento fuerte que entraba desde un lado de la habitación, la cual no tenía puertas ni ventanas. Cuando este viento de Dios golpeó la parte frontal de su cuerpo, cosas oscuras, que yo sabía que eran demonios, salieron disparadas detrás de él. Y en ese momento su grito desgarrador pidiendo ayuda se convirtió en alabanza gozosa, mientras comenzaba a agradecer y a alabar al Señor. En un momento fue transferido del dominio de las tinieblas al reino de Dios. Bueno, en este ejemplo podemos ver el cumplimiento de Isaías, del pasaje de Isaías que leímos, donde dice dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Ahora me gustaría ver cómo este ayuno potenció también en la vida de nuestro Señor Jesucristo su ministerio, hermanos. En Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. Y quiero hacer énfasis porque hoy, cuando estaba escribiendo esto, hermanos, no había notado yo esta diferencia en el Evangelio de Lucas, pero vuelvo a leer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, Jesús es lleno del Espíritu Santo, después es llevado al desierto, y en el desierto fue tentado por 40 días. ¿Qué es lo que sucedió en estos 40 días, hermanos? En estos 40 días, él luchó con su carne y venció a Satanás. Fue como un campo de entrenamiento intensivo estos 40 días, como un soldado que se va a un campamento de entrenamiento intensivo. Es cierto, el entrenamiento puede ser difícil, puede someter a alguien a cuestiones de obediencia, de perseverancia, de resistencia, cosas que tal vez uno no puede resistir y los llevan a su límite en los campos de entrenamientos de soldados. Y el Señor Jesús, hermano, fue llevado al desierto estos 40 días a este campo de entrenamiento. Ahora la gran pregunta es, si nuestro Señor Jesucristo es nuestro patrón, nosotros debemos seguir sus pasos, creo que deberíamos aprender esta clave que el Señor Jesús tuvo en su ministerio, que fue el ayuno. El ayuno. En estos 40 días de ayuno y oración, el Señor Jesús luchó, venció las tentaciones del diablo, y no solamente eso, venció sus mismos deseos humanos, por ejemplo, el deseo de alimento, hermanos. Quiero leer un texto y por esa razón hace un momento hice énfasis en el texto anterior. Bueno, antes yo escribí aquí: si nuestro desarrollo cristiano sigue el mismo patrón que nuestro Señor Jesús, podemos entonces ser llenos del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo, pero aún no tener el poder del Espíritu Santo. Quiero repetir eso.
Podemos ser llenos, hermanos, del Espíritu, podemos ser guiados por el Espíritu Santo, pero aún así no tener el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. La pregunta entonces que podemos hacernos es, ¿qué puede llevarnos a poder tener ese poder de Dios para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos? Bueno, tal vez la respuesta es que puede que todavía necesitemos una experiencia en el desierto como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo, donde a través del ayuno y la oración, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas pueda empoderarnos y transformarnos. Y creo que no traje el versículo, pero les voy a leer Lucas 4:14, no lo tengo en la filmina. Pero después de este tiempo de ayuno, después de estas 40 días de ayuno, en Lucas 4:14 leemos, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Quiero enfatizar, hermanos, en el versículo anterior, que de hecho me voy a regresar, en Lucas 4, del 1 al 2, Jesús es lleno del Espíritu Santo, va al Jordán, 40 días, ayuna, es tentado por el diablo, vence la tentación, y después en Lucas, en el versículo 14, que estoy leyendo, 4:14, del mismo capítulo, cuando terminan estos 40 días, leemos que Jesús vuelve en el poder del Espíritu a Galilea y se difunde su fama por toda la tierra alrededor. Y esta es la primera vez que leemos que Jesús tenía el poder del Espíritu Santo. Antes de su ayuno, como hemos estado diciendo, él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, pero fue a través de su ayuno que la obra del Espíritu Santo dentro de su vida fue transformadora y le dio también el poder del Espíritu Santo. Así que, hermano, yo te quiero animar en esta noche a que hagamos lo que sea necesario para convertirnos en soldados completamente preparados en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Y que seamos sí guiados, pero que también tengamos el poder del Espíritu, como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y que tal vez nuestra oración pueda ser, Señor, cueste lo que cueste, hazme un soldado poderoso tuyo en estos tiempos que estamos viviendo. Hermanos, es la primera vez que leemos que Jesús tiene o tenía o encaminaba en el poder del Espíritu Santo. Fue en ese entonces cuando el Señor Jesús entonces regresa a Nazaret y él proclama las palabras de el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Que sea, hermanos, un anhelo en nuestro corazón. Tal vez yo creo que muchos de nosotros hemos tenido ya la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Creo que muchos de nosotros tenemos la experiencia de ser guiados por el Espíritu Santo y estoy seguro que si ahorita les preguntara, muchos me dirían sí. De hecho, creo que el domingo pasado o el antepasado tuvimos un ejercicio donde preguntamos, ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Alguna vez Dios te ha guiado, te ha dicho algo? Yo creo que muchos, y escuchamos muchos testimonios de cómo Dios nos ha hablado y nos ha guiado, pero ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros vivimos en el poder del Espíritu Santo? Cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo, podemos entonces hacer lo que nuestro Señor Jesús hacía. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, Dios quiere trabajar en nuestras vidas de una manera profunda, de una manera similar como un herrero. Cuando un herrero está haciendo una espada, él toma un trozo de hierro, lo calienta al rojo vivo y luego empieza a golpearlo con el martillo para transformarlo y fortalecerlo y luego lo meten a aceite frío, lo sacan y lo siguen golpeando para que agarre templanza, para que tome fuerza. Después lo afilan y después está listo para ser utilizado. Así que en conclusión, en esta
clave que estamos viendo. El ayuno, hermanos, es un potenciador para nuestro tiempo de oración. Ahora, quiero hablar sobre algunas precauciones que debemos de tener cuando ayunamos. La primera es que necesitamos tener sabiduría con respecto a nuestra salud física. No sé cuántos de ustedes han ayunado, pero durante el ayuno el cuerpo ya no usa la energía para digerir los alimentos, sino empieza a utilizar lo que tiene el cuerpo. Y está comprobado científicamente que cuando uno ayuna se limpia de toxinas que se han acumulado, el cuerpo órganos empiezan a restaurarse, etcétera. Pero ¿qué pasa a veces? A veces cuando esto sucede, cuando no estamos acostumbrados a ayunar, pueden venir dolores de cabeza, pueden venir alguna otra reacción física, debilidad. No porque el ayuno tenga algo malo, hermano, sino debido a toda la intoxicación que tenemos en nuestro cuerpo. Eh, Ahora que vino el pastor René con nosotros, él nos estaba compartiendo mucho y si recuerdan lo predicó en la congregación, como es muy recomendable que al menos por salud hagamos ayunos intermitentes y en la medida de lo posible hagamos un ayuno total de 24 horas una vez por semana. Entonces, sin embargo, alguien que no está acostumbrado a ayunar, pues puede tener problemas. ¿Qué es la recomendación entonces? Bueno, para alguien que no está acostumbrado a ayunar, es prudente tal vez comenzar con ayunos cortos. Hay un ayuno que conocemos nosotros como el ayuno de Daniel, y este ayuno se refiere a comer comidas sencillas, compuestas tal vez de verduras, abstenerse de comer carnes, postres, comida chatarra, bebidas gaseosas, etcétera, y ir restringiendo poco a poco eh, la comida. Además, y después podemos ir creciendo hasta poder tener ayunos totales, pero tenemos que ser sabios y no aventarnos a un ayuno total porque podemos tener consecuencias en nuestro cuerpo. La segunda precaución que creo que debemos de tener, hermanos, es que cuando uno ayuna, nuestra sensibilidad espiritual crece. Por eso el ayuno es un potenciador en la oración. El ayuno ayuda a una persona a estar más abierta al mundo espiritual. A medida que nuestra carne se debilita, nuestro espíritu se vuelve más perceptivo. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús en el texto que leímos ayunó durante 40 días, ¿qué fue lo que sucedió? Vino el diablo para tentarlo 3 veces. Sin embargo, en este tiempo, cuando el Señor Jesús era perceptivo espiritualmente, Él pudo vencer la tentación y obtuvo una gran unción de poder. Pero lo que estoy queriendo compartir y explicar en estos momentos, hermanos, es que uno debe estar preparado aún espiritualmente para hacer un ayuno. Cuando a mí me preguntan, pastor, me voy a meter a un ayuno por tal cosa, yo a menudo les recomiendo, bueno, si vas a ayunar, tu mente, tu espíritu, tu relación con Dios debe estar en una gran sintonía, porque entonces vas a estar muy sensible al mundo espiritual y van a venir ataques como pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y uno puede utilizar esa sensibilidad espiritual y esa comunión con el Señor para poder entonces vencer al enemigo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Para manejar adecuadamente estos nuevos ámbitos espirituales necesitamos un carácter cristiano sólido que no se deje engañar por ataques satánicos y que no se enorgullezca por un incremento de poder. Y miren, hermanos, el ayuno, como comenté hace un momento, es un potenciador de la oración. ¿Y qué pasa cuando tenemos un potenciador de la oración? Lo que sucede es que podemos tener el poder del Señor en nuestras vidas, pero desafortunadamente, a veces, si nuestra vida espiritual, si nuestra relación con Dios no está de una forma adecuada, puede suceder cosas tristes. Quiero darles un ejemplo. En el avivamiento que se le llamó la lluvia tardía, que alcanzó su punto máximo en los Estados Unidos durante la década de los 50, muchos ministros, evangelistas que eran jóvenes, hicieron un propósito de ayunar 40 días.
Y en ese tiempo recibieron unciones poderosas del Espíritu Santo. Y mientras llevaban esta unción a las naciones, hacían grandes cruzadas evangelísticas, muchos fueron sanados, libertados, muchos se convirtieron. Sin embargo, muchos de estos jóvenes ministros tiempo después se enaltecieron por el orgullo que obtenían debido a los grandes éxitos que tenían. Varios de ellos aparentemente terminaron con problemas de alcohol. Algunos se desviaron después a otras doctrinas, erróneas doctrinas de demonios. Otros se convirtieron aún en vergüenza para el cuerpo de Cristo, utilizando los recursos que tenían para las campañas para su propio beneficio y no para el reino de Dios. Y sí, hermanos, este avivamiento fue un avivamiento verdadero que fue encendido después de tener este tiempo de ayuno y de oración. Sin embargo, las gritas que tenían estas personas, de estos vasos humanos, no soportaron el avivamiento que vino y después de algunos años terminaron mal. Así que quiero insistir, hermanos, ¿debemos de buscar el poder de Dios? Sí, debemos de buscarlo, pero mientras ayunamos y deseamos convertirnos en buenos soldados, debemos buscar tener en nuestras vidas bases sólidas de carácter y rectitud integrados en nuestras vidas para que podamos, cuando venga el poder, manejar adecuadamente ese poder para las batallas, para vencer al enemigo y no para enorgullecernos nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, esta fue la clave número 5, el ayuno. El ayuno, hermanos, es poderoso, es un potenciador de la oración. Vamos a la clave número 6 de esta clase. La clave número 6 dice, deja que tus planes de batalla sean guiados por el Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer un énfasis especial porque hoy está muy de moda el usar métodos, el usar libros, y hay libros que dicen 5 claves para echar fuera demonios, 5 claves para orar, 5 claves para recibir tal cosa. Hermanos, no estoy diciendo que eso no sea de Dios, pero tú debes dejar que tus planes de batalla sean guiados por el Espíritu Santo. Si tú agarras algo y lo quieres aplicar a cada situación de tu vida, te vas a dar cuenta que a veces no va a funcionar. Si tú quieres aplicar en las mismas personas este mismo método, no va a funcionar para todos, porque Dios tiene un plan de batalla para cada batalla. Quiero leer el Salmo 149, versículos 6 al 9. Dice, exalten a Dios con sus gargantas. Dice, ¿qué pasa cuando nosotros exaltamos a Dios con nuestras gargantas? Es decir, cuando estamos alabando, adorando, cuando estamos gozándonos en su presencia. Veamos qué sucede. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Ejecutar el juicio decretado. Ejecutar el juicio decretado. ¿Qué significa eso? Oh, no. Cuando hay un juicio, se presentan todas las evidencias y entonces el juez emite su veredicto. Pero la gran pregunta para nosotros, como cristianos, bueno, nosotros no peleamos ya guerras contra personas físicas. Estamos peleando guerras contra principados, contra potestades de Satanás. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a ejecutar ese juicio? ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el veredicto? Bueno, para que un juez haga cumplir adecuadamente la ley, necesita ejecutar la sentencia correcta en cada caso que juzga. No es lo mismo si alguien robó, que si alguien mató, que si alguien defraudó. No es la misma sentencia, no es el mismo proceso el que sigue. Para que un comandante del ejército tenga planes de batalla para ganar, no puede simplemente elegir un plan de ataque, su plan de ataque favorito y utilizarlo todo el tiempo. No. El enemigo conocería entonces nuestras estrategias y podría derrotarnos fácilmente si todo el tiempo utilizamos exactamente el mismo plan de batalla.
Y hermanos, hay veces, eh, o más bien nuestros planes deben de ser guiados por la palabra rema, hablada de Dios, que será efectiva cada ocasión. Cada ocasión. Miren, hay una persona que siempre le preguntaba al Señor, Señor, ¿voy a la guerra? ¿Voy a ganar? ¿Se acuerdan de ese personaje? David. Curiosamente, David nunca perdió una batalla, hermanos. ¿Por qué? Porque él siempre iba por guianza a nuestro Señor, a nuestro Dios, y le decía, ¿cómo voy? ¿Voy? ¿No voy? Recuerdo una ocasión que él estaba huyendo de Saúl y le dijo, Señor, me van a entregar estas personas que les ayudé, que los salvé, me van a entregar. Y el Señor les dijo, sí, te van a entregar. Y entonces él salió huyendo de ahí. Hay veces que los pastores, los guerreros de oración y consejeros tienen patrones bíblicos para la victoria tomados tal vez de las escrituras. Y luego los usan repetidamente para tratar de obtener victoria en todas las situaciones que enfrentan. Pero hermanos, cada batalla necesita su propio plan de batalla. Hay una frase muy curiosa que yo utilizo mucho y cuando a mí me vienen a platicar algo, yo tengo alguna carga en mi corazón o no sé qué hacer, yo siempre les digo, hermanos, vamos a orar. Y algún día un joven me dijo, es que ustedes los pastores dicen vamos a orar cuando no saben qué decir. Y yo le dije, tienes razón, en cierto sentido, porque yo necesito ir al Señor y decirle, Señor, Padre, en esta situación, ¿cuál es el plan de batalla para esto? Es correcto, en ese momento no sé qué decirte, porque yo necesito ir al Señor, a Dios, y preguntarle, ¿cuál es el plan de batalla para esto? Y hermanos, si ustedes han leído la Escritura, se van a dar cuenta que Dios utiliza diferentes planes. Yo recuerdo que cuando Amalek, ¿se acuerdan que los atacó en el desierto? Ahí fue el ejército y Moisés sube al monte. ¿Y cuál fue el plan de batalla? Que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo iba ganando. Y cuando bajaba las manos, el pueblo iba perdiendo. Entonces, ¿cuál era el plan de batalla ahí? Mantener las manos de Moisés arriba. Y entonces ganaron. Pero tiempo después, cuando se acercaron a la ciudad de Jericó, ya no estaba Moisés, pero Josué era el nuevo líder. Y no vemos que Josué dijera, como eso fue lo que funcionó con Amalek, entonces ahora yo voy aquí a levantar las manos y vamos a ganar la guerra contra Jericó. No fue así. Ellos tuvieron que ir a Dios, al Señor por dirección. Y el Señor les dijo, van a dar vuelta a la ciudad en silencio por 7 días. El séptimo día van a dar 7 vueltas y al final van a gritar. Y, hermanos, tal vez a nosotros y tal vez también a los pensamientos de los israelitas ese plan de batalla no sonaba muy coherente, pero quiero decirles que esta es una clave si queremos obtener la victoria. Nuestros planes deben ser guiados por la palabra de Dios, por lo que Él nos diga. ¿Cómo hacemos esto? Recuerdo otra ocasión cuando los discípulos estaban eh, con el Señor Jesús. El Señor Jesús había ido a otro lugar, subido al monte. Llega un endemoniado o un padre trayendo a su hijo endemoniado. Hermano, para este entonces los discípulos ya habían echado fuera muchos demonios, pero ellos querían aplicar el mismo plan. ¿Y qué sucedió? No funcionó. No fue sino que hasta el Señor Jesús bajó, liberta a este joven y los discípulos le dijeron, ¿por qué no lo podemos echar si nosotros aplicamos la fórmula? Y esto es lo que les estoy tratando de explicar, hermanos. Esto no es de fórmulas. El camino del Señor para vencer al enemigo no es de fórmulas, es de escuchar la voz de Dios para que Él nos diga qué tenemos que hacer. En otras palabras, necesitamos saber cuál es el juicio que debemos decretar, cuál es la sentencia, qué tenemos que hacer en este caso, qué debe ser aplicado en este caso para cada batalla que enfrentamos. Y como mencioné hace un momento, hoy en día está de moda que los líderes saquen hoy un libro, 5 pasos para expulsar un demonio, 5 pasos para vivir una vida victoriosa, etcétera. Hermanos, tarde o temprano esas personas que siguen estos métodos van a descubrir que no funcionan en algunas situaciones, que tal vez en la situación que se encuentran
no funciona ese método. Entonces, nuestro Señor tiene un método, tiene un camino, tiene una manera, y debemos nosotros de seguir su guía si queremos obtener la victoria. Quiero leerles de nuevo un ejemplo del libro de Pastor Norman Holmes. Dice: una vez conocí a un pastor que me dijo que acababa de leer un nuevo libro sobre el crecimiento de la iglesia. El libro detallaba una estrategia que había funcionado muy bien en cierta iglesia, y dijo que usaría la misma estrategia para tratar de hacer que su iglesia creciera. Luego le pregunté: pero, ¿qué pasa si esa estrategia no funciona para tu iglesia? Y él me respondió: entonces volveré a la librería cristiana y compraré otro libro sobre el crecimiento de la iglesia e intentaré eso. La noticia triste es que él intentó esto durante más de 25 años y su pequeña iglesia nunca creció. Probó muchas estrategias, patrones bíblicos, pero como nunca escuchó de Dios cuál era el plan de batalla adecuado para su propia iglesia, nunca experimentó un avance. Hermanos, el Señor tiene un camino y un tiempo para todo lo que hace, y nosotros debemos de seguir su guía si nosotros queremos obtener la victoria. Quiero hacer una comparación entre dos personajes de la Escritura para que podamos ver esto de forma gráfica. Vamos a ver a Saúl. Ahora, si ustedes se recuerdan a Saúl, él fue escogido de la tribu de Benjamín. Él fue puesto como rey cuando no era nadie, no era de las tribus más destacadas, no, pero Dios lo escoge a él. Y desde el principio, hermano, Saúl tuvo un problema: no obedecía la voz de Dios. Hubo una ocasión donde Samuel, que era el profeta de Dios, le dice a Saúl: ve y espérame por 7 días, y yo voy a llegar después de 7 días. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que el pueblo se empezó a impacientar, según lo que leemos en la Escritura. Y no llegó Samuel en el tiempo que Saúl le hubiera gustado. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Saúl va, ofrece el sacrificio cuando no era la persona indicada. Él no tenía permitido ofrecer sacrificios porque no era de la tribu de Leví. Pero con tal de que el pueblo no se le fuera, con tal de que él quería hacer las cosas a su modo, con sus métodos, como él pensaba que era lo mejor. ¿Y eso qué sucedió, hermanos? Cuando Samuel llega, Saúl estaba terminando de ofrecer el sacrificio. Y literalmente la escritura dice que Samuel le dice a Saúl: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Si hubieras esperado, si hubieras obedecido, si hubieras seguido la instrucción de Dios, entonces tu reino había sido establecido para siempre. Pero como no obedeciste, tu reino no va a continuar. Y no solamente eso, hermanos, tiempo después, a Saúl le dicen: ve contra Amalek, mata a hombres, animales, todo. Amalek es un reflejo o un símil de la carne en nuestros días. Y hermanos, el Señor quiere que eliminemos todo el rastro de la carne en nuestras vidas. Por eso la clave pasada es muy importante. El ayuno nos ayuda a romper los deseos de nuestra carne. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? De nuevo, no obedeció al Señor. Y perdonó al rey, perdonó del ganado lo mejorcito. ¿Y cuál fue su excusa? De nuevo, hermanos, querer hacer las cosas a su modo, con sus pensamientos. Y le dijo a Samuel: es que yo pensé que era mejor, mira, traer sacrificios, mira los becerros gordos, mira estas vacas, mira estas ovejas, están hermosas para ofrecérselas a Dios. Y Samuel le responde: ¿se complace Dios en los sacrificios, tanto como que le obedezcamos? Y ahí, hermano, Samuel le dice que del desobedecer al Señor es como pecado de adivinación, rebelión, obstinación. Pero hubo una persona, hermanos, y de hecho en ese momento Saúl es desechado. Y entonces hubo una persona, un joven, que el Señor le dice a Samuel: ¿sabes qué? Yo ya deseché a Saúl porque
Él no quiere seguir mis métodos, no me obedece. Él quiere hacer las cosas a su modo. ¿Qué pasa cuando nosotros no obedecemos? No seguimos el plan de Dios para nuestras vidas. Hermano, el resultado es que vamos a terminar como Saúl. Saúl terminó muerto, su familia terminó muerta, perdió el reino, perdió su vida, perdió su eternidad y todo por no haber muerto a sus deseos, por no haber muerto a su forma de querer hacer las cosas y por no seguir el plan de batalla que Dios le había mostrado. Pero vamos a ver al otro personaje. Por el contrario, el Señor le da al joven rey David. Le dijo una vez, hey, espera, no salgas a pelear hasta que escuches por ahí el ruido como de marchas en las copas de los árboles. Y en otra ocasión le dijo, sal a pelear con todo. Y en otra ocasión vemos que él toma una onda y unas piedras. Hermanos, vemos que David tenía la guía del Señor en todo tiempo. Por eso hay razones por las que David tuvo tanto éxito. Yo escribí aquí, que a decir verdad, nunca perdió una batalla en su vida, hermanos. David nunca perdió una batalla en su vida. Y quiero leer el pasaje de 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 18. En este pasaje los filisteos querían destruir a David y su reino antes de que pudiera establecerse firmemente. Apenas había muerto Saúl, habían ungido por rey a David y acamparon todos los filisteos en el valle que se llama Valle de Refaim. Y algo es bien interesante aquí, hermanos. Refaim se traduce al español como el Valle de los Gigantes. El Valle de los Gigantes. Los gigantes que leemos en el Antiguo Testamento, hermanos, son una representación de los principados, las potestades que hoy tú y yo tenemos que enfrentar. Y nosotros tenemos que buscar ayuda, hermanos, para poder establecer el reino de Cristo en esta tierra, así como David estableció su reino y tuvo que vencer en el Valle de los Gigantes, así nosotros tenemos que derrotar a estos principados y potestades para que el reino de Dios pueda ser establecido en esta tierra. Ahora quiero hacer aquí un énfasis. En la primera batalla que David peleó en este valle, él pide al Señor guía y el Señor le dijo, ve contra ellos y atácalos. El rey David tuvo una grande victoria, hermanos, ahí, y él llama a este valle Baal Perasim, que significa el Señor que hace avanzar o el Señor que irrumpe, que traspasa, que rompe. Ahora, unos pocos meses después, el ejército filisteo regresa otra vez al mismo valle. Y hermanos, David pudo haber dicho, si hubiera leído su libro, sí, el Señor la vez pasada me dijo que saliera a luchar contra ellos, de frente y sin miedo. No fue así. David no dijo, vamos a seguir el mismo plan. Tal vez hay que sacar las ondas, las 5 piedras, sí. El libro de las 5 piedras dice que hagamos esto. Él no hizo eso. Quiero que leamos qué fue lo que hizo. 2 de Samuel 5, 22 al 25. Dice, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, de nuevo, vean, esta es la clave para obtener victoria, consultar al Señor, pedir la dirección de Dios. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras son unos árboles grandes, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces, la primera ocasión, el Señor le dijo, ve y atácalos de frente, y los derrotó. Pero en esta segunda ocasión, el Señor le dice, no, ahora los vas a rodear y te vas a esperar a escuchar ruido como de marcha en las copas de los árboles. Qué impresionante, hermanos. ¿Qué ruido era este? ¿Qué ruido era este en las copas de los árboles? El ejército que pronto llegó marchando sobre las copas de los árboles no era un ejército natural. Fueron los ángeles de Dios quienes ayudarían a David
para obtener una gran victoria completa sobre el enemigo en el Valle de los Gigantes. En el Valle de los Gigantes. Me gustaría enfilarnos a la conclusión de la clase del día de hoy, haciendo una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como que estás luchando contra algunos enemigos, algo en tu vida, algo en tu familia, y te sientes como en un valle de gigantes? En Isaías capítulo 17, versículos 5 y 6, dice: Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas, ¿en qué valle? En el valle de Refaim, en el valle de los gigantes. Dice, y quedarán en el rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Nos está diciendo que hay veces que nos encontramos esforzándonos, sembramos, cuidamos nuestras vidas, echamos todas las ganas, pero llega el tiempo de la siega donde nosotros esperamos ver fruto y no hay fruto. Resulta ser que en las ramas solo hay 4, 5 aceitunas, cuando deberían de ser ramas muy fructíferas, con muchos cientos de aceitunas. Y la pregunta en esta noche es, ¿será que en alguna ocasión en nuestras familias o en nuestra iglesia tenemos poco éxito, poco crecimiento, no hay avance, sentimos que luchamos contra gigantes? Bueno, es posible que el enemigo haya acampado cerca de ti, cerca de la iglesia, y se encuentre atrapado, o tú o yo nos encontremos atrapados en el valle de gigantes, en el valle de Refaim. Si es así, debemos de buscar al Señor y decirle: Señor, ¿me puedes guiar? ¿Me puedes dar la estrategia para poder derrotar al enemigo en este valle? Y con la ayuda del Señor, hermanos, con la ayuda del cielo, ese lugar de derrota puede pasar a llamarse Baal Perasim, que significa cuando el Señor avanza, cuando el Señor irrumpe, cuando el Señor rompe, cuando el Señor da la victoria. El Señor Jesús, yo quiero orar en esta noche que el Señor Jesús nos dé sus planes de batalla para que nos puedan conducir a esa victoria que necesitamos en nuestras vidas. Pero antes de orar, quiero leer 2 ejemplos más que también están en el libro de Pastor Norman Holmes. Dice, a manera de un ejemplo moderno de esto, hace unos 45 años había una iglesia en Nueva Zelanda que durante muchos años no pudo crecer a más de 150 miembros. Pero luego un pastor nuevo fue instalado en la iglesia, quien oró por la situación, y el Señor le mostró que debía ir a la iglesia temprano todas las mañanas para orar. Y mientras oraba allí, el Señor le dio una visión y vio un demonio enorme que se encontraba sobre la ciudad y que impedía que la congregación creciera numéricamente. Pero ya que el pastor seguía orando en la iglesia todas las mañanas, algunos de los miembros de la iglesia comenzaron a unirse a él hasta que la reunión de oración creció bastante. Mientras seguían orando durante meses, alguien tuvo una visión en la que vio que el demonio ya no estaba en los lugares celestes, había sido derribado parcialmente hasta que solo la mitad de él estaba sobre el suelo. Continuaron orando hasta que alguien más tuvo la revelación de que solamente la cabeza del demonio permanecía sobre el suelo. Continuaron perseverando en oración durante más meses hasta que el demonio fue derribado completamente. Y entonces estalló un avivamiento. La iglesia pronto creció aproximadamente a 1,500 personas, convirtiéndose en una de las iglesias más grandes del país. Como otro ejemplo, hace años un pastor me pidió que fuera a una de las reuniones de su iglesia. Yo debía ayudar a ordenar a otro ministro para que ocupara su lugar, mientras el pastor se tomaba una licencia sabática de 3 meses. Después de la reunión, este pastor me compartió en privado que no les había dicho a todos la verdad. No estaba dejando su ministerio pastoral por solo 3 meses, sino que permanentemente. Su iglesia tenía un gran problema que él no podía vencer, y era por esto que se estaba dando por vencido y abandonaba el ministerio. Explicó que el problema era que había 2 ancianos en la iglesia que se habían vuelto borrachos.
Los había aconsejado, predicado, reprendido en repetidas veces, pero no hubo cambios permanentes y su iglesia se había convertido en un oprobio en su pequeña comunidad. Al escuchar esto, lo animé a que no le dijera a nadie todavía que planeaba dejar su ministerio permanentemente, y estuvo de acuerdo en que pasáramos los próximos 3 meses en oración y veríamos si el Señor tenía una respuesta para el problema. El Señor pronto demostró que estos dos ancianos eran prisioneros espirituales de un espíritu maligno y poderoso, y a menos que primero atáramos al hombre fuerte, como enseñó Jesús, no podríamos saquear sus bienes y libertar a los cautivos. Predicar o aconsejar no era la respuesta. ¿Cómo se puede aconsejar a un prisionero que salga de su celda cuando está cerrada con llave? Así que oramos durante semanas hasta que el hombre fuerte fue atado, y cuando su prisión espiritual fue abierta, los dos ancianos fueron alentados nuevamente a dejar su pecado y escapar. Uno de los ancianos pronto irrumpió gloriosamente y fue restaurado. El otro anciano, sin embargo, decidió permanecer en su esclavitud, ya que rechazó voluntariamente la liberación que Dios le había ofrecido. Y fue en ese punto que sufrió el resultado de rechazar la liberación que el Señor había puesto a su disposición. Este anciano descarriado salió una noche a un bar y se emborrachó junto con su hijo, quien era ya un hombre adulto. Algunos hombres del bar tuvieron una pelea con ellos y su hijo fue apuñalado repetidamente y murió rápidamente. Enfadado, su padre empacó con el resto de su familia y se mudó lejos. De manera que el primero de estos dos hombres recibió liberación y regresó a una vida piadosa. Pero cuando el segundo hombre rechazó la oferta de liberación de Dios, los terribles resultados de su pecado lo llevaron a abandonar la comunidad, siendo el resultado de estas situaciones la limpieza de la iglesia. El pastor, que inicialmente había querido renunciar, decidió, por este giro de los acontecimientos, regresar a su ministerio cuando terminó su descanso de 3 meses. En un año, la iglesia había duplicado sus asistentes y avanzaba victoriosamente. Pero ahí no terminó todo. Ahora, 36 años después, mientras escribo esto, este pastor que había estado listo para renunciar a su ministerio, es ahora líder de 60 iglesias. Sí, ciertamente necesitamos aprender la estrategia correcta para cada batalla si queremos convertirnos en líderes victoriosos en el ejército de Dios. Así que me gustaría orar en esta noche, hermanos. Y si hay alguien que escuche esta transmisión el día de hoy o después, y se siente que su vida está en medio de este valle de gigantes y que no puede avanzar, y que trabaja y que se esfuerza, pero como leímos en Isaías, y cuando quiere recoger fruto, no hay fruto, hay muy poco, y no hay nada de lo que se trabaja. No es posible que tengamos al enemigo acampando cerca de nosotros, y que entonces, hermanos, no tengamos la victoria, los resultados que nosotros estamos buscando. Así que esta noche me gustaría orar, que el Señor pueda darnos a cada uno el plan de batalla para poder vencer a esos gigantes. Oremos. Padre, yo te doy gracias por que eres bueno, eres fiel. Y tú anhelas que cada uno de nosotros, Señor, tus hijos, seamos soldados bien entrenados, que aprendamos a escuchar tu voz, que aprendamos a escuchar tus guianzas. Y Señor, yo quiero pedirte en esta hora que tú nos ayudes a llevar a nuestra vida a cabo estas claves que hemos estudiado el día de hoy. Danos gracia para poder ayunar. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero también, Señor, si en esta noche hay alguien que se encuentra en estos valles de gigantes, que siente que no puede avanzar, que siente que hay bloqueos en su vida, en su familia, en nuestra iglesia, Señor, yo te quiero pedir en esta hora que tú puedas hablar a nuestros corazones y que nos puedas dar la estrategia correcta para poder luchar contra contra este enemigo, contra estos gigantes, y que podamos derrotarlos siguiendo tu estrategia. Señor, abre nuestros oídos espirituales y ayúdanos a creerte, ayúdanos a caminar en fe, ayúdanos, Señor, a que podamos, una vez que escuchemos tu voz, podamos obedecerte como tú lo has dicho, y entonces podamos ser vencedores
y no víctimas. Y te doy gracias, Señor, por cada una de estas claves que estamos estudiando. Gracias porque nos estás equipando para poder ser y tener una vida vencedora, una familia vencedora y una iglesia vencedora. Ayúdanos, Señor, a llevar esto a cabo en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.